¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a compartir la pantalla para tener la segunda etapa de este estudio, la segunda parte, un estudio. Usted ahora se va a dar cuenta por qué se dividió en dos este estudio. Espero que estén viendo la pantalla. Espero que estén viendo la pantalla y puedan ver y darse cuenta por qué el estudio se dividió en dos, porque hay varias cosas que son de la misericordia de Dios, no de la misericordia como la vimos la otra vez, sino la misericordia de Dios. Y hoy día hay unos textos que lo van a animar mucho. Yo, conociendo la misericordia de Dios, el punto 2, eh, Samuel Reina, el pastor o sea, el que está dando la charla, que soy yo. Entonces vamos a 2 Crónicas 5:13. En eso quedamos la vez pasada. Yo no voy a repasar lo anterior porque es muy largo, sino son ahora 25 diapositivas más o menos que tengo que mostrarles. Entonces, para terminar una hora más o menos prudente, vamos a visualizar lo que tenemos ahora. En 2 Crónicas 5:13, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todas a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas, címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y de eso se está refiriendo a la, no sé si llamar inauguración, pero es cuando se termina el templo y se da por iniciado el templo de que construyó Salomón y se lo dedicó a Dios. Es el tiempo de la dedicación del templo. El primer momento, cuando parte como esto, una inauguración del templo. Y lo importante es que se exalta dentro de las alabanzas que hay para Dios, lo que más se exalta es fuera de la instrumentación, del grito, la alegría, la alabanza, el jolgorio, todo lo que involucraba eso, se escuchaba una alabanza porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y en el Salmo 25:6 dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Interesante, dice que son perpetuas. De hecho, las misericordias de Dios no necesitan renovarse, aunque son nuevas cada mañana. La idea de decir que hay un nuevo impulso que no han cesado, porque la Biblia enseña que son perpetuas, son para siempre, dice, porque para siempre son tu misericordia, dice tu misericordia. Y vamos a entrar, hasta ahora entendemos que la misericordia es un atributo de Dios y que entendemos esta misericordia como el corazón, escuche esto, como el corazón inclinado de Dios hacia nosotros para perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado, teniendo paciencia y siendo piadoso, pero que con todo esto y que por sobre todo esto Dios no considera inocente al malvado y tampoco libra de la consecuencia del pecado. Esto es súper importante, hermano. Dice que Dios tiene un corazón inclinado hacia la misericordia, hacia hacer misericordia, hacia ejecutar misericordia. Esa es la inclinación del corazón de Dios. Nosotros no. Nosotros no somos personas que toleremos mucho al pecador. Debiéramos serlo. Por eso, cuando hablamos del Espíritu de Dios y hablamos de los atributos, la misericordia es un atributo de lo que de las características del Espíritu. Es una condición de las características del Espíritu, del fruto del Espíritu, las características del fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no tenemos esa condición, pues nosotros no tenemos el corazón inclinado hacia la persona pecadora, o hacia aquel que nos ha fallado, o hacia aquel que nos ha hecho mal. Nosotros no somos de un corazón así, no somos de un corazón inclinado a, hacia la persona que ha fallado, pero Dios sí. Entonces la misericordia de Dios la entendemos como el corazón inclinado de Dios hacia nosotros para perdonar la iniquidad, la rebelión y el pecado, teniendo paciencia y siendo piadoso. Pero con todo esto, y que por sobre todo esto Dios no considera inocente al malvado y tampoco libra de la consecuencia del pecado. Eso lo tenemos que tener claro también nosotros. Usted ya entendió
que Dios le perdonó, porque al final su futuro eterno, su destino eterno, depende de cómo lo vea Dios a usted y me ve a mí. Cómo nos ve Dios es el destino final que tenemos nosotros. Por lo tanto, es súper importante la misericordia de Dios. Ahora, pero Dios no nos libra de las consecuencias terrenales de nuestras acciones. Y hay personas dentro del pueblo cristiano que creen que por ser hijos de Dios están exentos a las consecuencias que todo ser humano tiene de vivir en pecado, de hacer mentiras, de cometer adulterio, de fornicar, de todas esas cosas. O sea, no hay ni existe una condonación de Dios o que Dios te pueda decir, mira, no vas a tener consecuencias, las consecuencias se dan por sí solo. Es como la ley de la acción y reacción. Hay cierta acción, hay cierta reacción. Y es así. Dios no nos libra, es como algo que nosotros no logramos entender, porque si usted come una comida descompuesta, lo más probable, hay una gran probabilidad, a no ser que usted tenga una capacidad tremenda de jugo gástrico, flora intestinal, no sé, que termine enfermo, porque van a haber elementos que son altamente malignos para usted, que son, nosotros consideramos que hay toxinas que afectan el cuerpo no estaba probado, entonces comer comida descompuesta, harta posibilidad, y como consecuencia de que yo me enferme. Y así una serie de cosas más. El peligro que yo me mate o me destruya andando en moto sin casco, la consecuencia de no estar sin casco es que mi cabeza se puede hacer pedazo. O sea, las cosas tienen una consecuencia y el pecado trae consecuencias. Entonces pero Dios tiene su corazón inclinado hacia nosotros para perdonar nuestra iniquidad, nuestra rebelión y teniéndonos paciencia. Ojalá que nosotros también lo tuviéramos. Por eso la Biblia sacó la regla de oro, que la regla de oro deberíamos tenerla siempre presente. Todo lo que tú quieres que te hagan a ti, hazlo por otro. Y todo lo que tú no quieres que te hagan a ti, no lo hagas a otro. Entonces, si tú quieres que la gente te tenga paciencia, que te perdones tus tonteras, tú tienes que ser también perdonador, porque si no la cosa no va a andar. Veamos, hay al menos otros tres aspectos a considerar la misericordia de Dios, que es lo que vamos a tocar hoy día. ¿De qué manera vivimos en la misericordia de Dios permanentemente del Señor para el oportuno socorro? ¿De qué manera estamos permanentemente en la misericordia del Señor? ¿De quién tiene Dios misericordia y qué debo hacer para recibir la misericordia de Dios? Y tercero, ¿cómo entramos en la misericordia de Dios y cómo somos restituidos a su misericordia? Entonces, el primer aspecto importante es de qué manera vivimos en la misericordia de Dios para el oportuno socorro. De qué manera la misericordia ¿de quién tiene Dios misericordia? Dios tiene misericordia de todo el mundo. ¿De quién tiene Dios misericordia? Y veamos lo que dice la Biblia, porque lo importante dice, y hago misericordia en esos 26 a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En Proverbios 16:10 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Aquí tenemos dos textos, tanto el primero, que habla de que Dios tiene su corazón inclinado a los que le aman y guardan su mandamiento. Lo primero que Dios establece es que su misericordia se aplica conforme a condiciones que Él determina. Se aplica a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, es como que nos reflejamos en la ley de Dios. O sea, cuando yo encuentro placer, mire, usted puede que a lo mejor no sea capaz de cumplir todos los mandamientos de Dios. A lo mejor usted no puede cumplir todas las ordenanzas y más de alguna vez usted anda en choquedades, pero usted tiene su corazón inclinado a Dios. Usted tiene su corazón inclinado a Dios. Usted mira la misericordia. Por eso quiero recordar los aspectos que ahora nosotros observamos, porque ya vimos parte de que la misericordia de Dios es sumamente importante para nosotros. La misericordia de Dios es súper importante, pero debemos tener tenemos la necesidad urgentísima, muy clara, de entender esta misericordia, cómo se manifiesta esta misericordia. Y dije por lo menos tres aspectos que tenemos que tener presentes.
en cómo vivimos permanentemente la misericordia de Dios para tener un oportuno socorro. ¿De quién tiene Dios misericordia y de quién Dios no tiene misericordia? Y el otro aspecto que tenemos que considerar es cómo entramos en la misericordia de Dios cuando una vez nos apartamos de Él y cómo somos restituidos a esta misericordia. Entonces, basado en eso que es, acuérdense que esta es la parte 2 del estudio, basado en eso, vamos y entramos a ver lo primero que dice, o sea, vimos que dice que es súper importante, y hago misericordia de eso a millares, o sea, no a unos poquitos, sino a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Una de las cosas súper importantes, y yo le dije a usted, tal vez usted no puede lidiar con ciertos mandamientos y siempre estar en una lucha permanente, pero usted ama los mandamientos de Dios y los procura y los busca, y ahí usted necesita el poder del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que Dios establece es que su misericordia se aplica conforme a condiciones que Él determina. Es súper importante eso, porque nosotros pasamos proclamando supuestas verdades o verdades o cosas que son ciertas, pero que obviamos las cosas que preceden a una verdad o las condiciones que determinan una verdad. No, a nosotros nos gusta decir, bueno, Dios es un Dios misericordioso. Sí, pero también Dios hace juicio. Entonces la pregunta es, ¿cómo se aplica esa misericordia a Dios? Y nosotros como que nos jugamos y decimos, bueno, Dios es misericordioso, Dios me ama, Dios dice que Dios me prolongará mi vida, pero también dice que honra a tu padre y a tu madre. Para. O sea, siempre hay un para. Entonces tenemos que tener claro que hay ciertas condiciones. Entonces lo primero que Dios establece es que su misericordia se aplica conforme a condiciones que Él determina. Él determina. Y se aplica a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y es súper importante entender eso. Por eso nosotros estudiamos la Biblia, por eso estudiamos la palabra de Dios, por eso buscamos y procuramos la palabra de Dios. La procuramos y la buscamos para saber qué es lo que quiere Dios de nosotros. ¿Qué es? ¿Cómo entendemos las cosas? ¿Cómo podemos ser bendecidos con la palabra de Dios? Cómo podemos recibir las promesas de Dios que Él ha dado para nosotros? ¿Las tomamos solamente o hay algo que debemos cumplir? Esto podría ser una gran contradicción, porque esperamos que Dios aplique su misericordia cuando caemos. O sea, si Dios está diciéndome, mire lo que dice el texto, dice así, dice ahí, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces nosotros podríamos pensar, bueno, esto puede ser una gran contradicción porque esperamos que Dios aplique su misericordia cuando caemos. Entonces nos vemos obligados a profundizar en la misericordia de Dios. Tenemos que profundizar, tenemos que tratar de entender, porque si un texto dice que él tiene misericordia y que tiene su corazón más inclinado hacia los que le aman y guardan sus mandamientos, entonces profundicemos. Y si por una parte dice que su misericordia se aplica a los que le aman y guardan su mandamiento y el pacto, y por otro lado dice que la misericordia de Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, wow, ¿qué estamos? Porque hemos visto que dice que Dios está deseoso, dice Dios misericordioso que perdona la rebelión, el pecado y la iniquidad. Entonces, entendemos entonces que Dios por su misericordia nos perdona, pero no espera que vivamos en pecado, sino que amándole y lo manifestamos guardando sus mandamientos. Se aplica para los que guardan el pacto y sus testimonios. Eso es súper importante porque a la larga yo puedo tener problemas y lidiar con muchas dificultades para poder cumplir con los mandamientos de Dios. Puedo estar en una lucha constante, pero mi corazón, mi alma, mi ser entero testifica que yo amo al Señor y que yo procuro por Él, procuro que el Señor yo digo, esto que Dios me enseña, a pesar de que, o sea, yo amo la verdad, a lo mejor yo soy un tipo mentiroso o miento, o una persona que tengo la tendencia a la mentira, pero yo digo, valido el mandamiento de Dios. Yo valido el mandamiento de Dios y digo, Señor, me alegra, yo siento gozo porque tú tienes razón, la verdad es lo importante, la mentira no debe estar en mi ser. Entonces yo valido el mandamiento de Dios. Cuando dice no mentirás, y digo, sí, Señor, y yo amo, qué bueno lo que dice Dios. Aunque yo muchas veces no pueda cumplirlo, eso es lo que Dios me pide es bueno. Y lo valido. Eso es súper importante. Pero hay gente
qué no aman los mandamientos de Dios? Les son gravosos, les son un problema. Porque al final y al cabo, el cumplimiento de los mandamientos de Dios tiene que ver necesariamente con la capacidad que tengamos nosotros. No es que la capacidad que tenemos nosotros, sino que la capacidad que el Espíritu Santo nos da a nosotros. El poder del Espíritu, no tenemos otra manera. En Salmo 25:10 dice, todas las sendas de Jehová son misericordia. Mire, qué importante. Son misericordia y verdad. Me encanta esa combinación. Me encanta. Porque es la costumbre que tiene Dios. ¿Tú crees que esto va por ahí nomás? Dice, todas las sendas de Jehová son misericordia. ¡Wow! ¡Qué bueno! Pero también verdad. Ah, ah, claro, para los que guardan su pacto y su testimonio. ¿Ah? Por otro lado, uno de los aspectos de la misericordia de Dios que siempre estamos necesitando es su paciencia y su carácter piadoso cuando las consecuencias de nuestras acciones nos alcanzan y caímos en un precipicio. Si no consideramos esta verdad de la misericordia de Dios, la ayuda y el socorro se distanciarán de nosotros. Es un aspecto de la misericordia. Es que Dios es un Dios paciente, porque Él no quiere que nadie se pierda, hermano. Dios tiene un conflicto con el pecado y con nuestras acciones pecaminosas, pero un principio básico que Él estableció y que lo estableció a través de Jesucristo es que Él dice que está dispuesto a ir a buscar a la oveja que está perdida. O sea, la importancia que tenemos para nosotros. Ahora, las consecuencias de nuestras acciones pueden llevarlo a un desastre y a una vida que al mirarnos decimos, bueno, yo ni siquiera me conozco a mí misma en la condición que estoy, o nos hundimos y nos apartamos de Dios. Entonces, necesitamos de la misericordia de Dios porque necesitamos que Él nos dé el oportuno socorro, que nos ayude. Esto es una cosa súper importante. Si no consideramos esta verdad de la misericordia de Dios, la ayuda y el socorro se distancian de nosotros, se van a distanciar. Y veamos un poquito más, mire, es que es sumamente importante que lo podamos entender. Entonces, dice por otro lado, uno de los aspectos de la misericordia, bueno, eso lo vimos. Vamos a ver un poquito más. Dice, ¿por qué Jehová era movido a misericordia por su gemido a causa de los que los oprimían y afligían? Es súper interesante. Voy a leer el texto. Dice, cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová es movido a misericordia por su gemido a causa de los que lo oprimían y afligían. Miren lo que dice. Dice, a Dios no le place ni le agrada que tú estés pasándola mal. No quiere Dios que tú estés viviendo aflicción y opresión. Y mira, y una cosa, métete eso en la cabeza. Dios escucha tu gemido. Dios escucha tu gemido cuando pides misericordia. Dios te escucha tu aflicción. Y cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. Y eso parte ahí, porque esto parte, si usted se da cuenta, esto parte o se da como inicio cuando usted visualiza la situación que están viviendo allá en Egipto. Entonces dice que Dios levantaba jueces para librarlo. Y dice, me agrada esto, dice, y cuando Jehová dice, era movido a misericordia por su gemido. Dios te mueve. ¿Qué significa mover a misericordia? Significa que Dios inclinaba el corazón hacia estas personas, aun cuando ellos no siempre fueron correctos, no siempre hubo corrección, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es otro aspecto. Nosotros necesitamos acercarnos al trono de gracia para alcanzar. Acerquémonos, saludos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí hay dos palabras que se entremezclan, la gracia y la misericordia. Dice, para alcanzar misericordia. Bueno, en resumidas cuentas, ¿qué es eso de la misericordia? El corazón inclinado de Dios hacia nosotros para perdonar nuestras iniquidades, para perdonar nuestros pecados, para tenernos paciencia, para ser propicio a nosotros, para levantarnos. Porque cuando estamos hundidos,
Que usted esté hundido económicamente, para Dios no le cuesta nada levantarlo. Si el problema de estar hundido no es una cuestión económica, no es una cuestión física de enfermedad, es cuando el problema está en el alma. Ese es el problema. Porque a la larga, y Dios lo ha dicho sucesivamente, se lo ha dicho a todos los que estamos aquí, no está en el propósito de Dios, ni está en la mente de Dios, que nosotros prolonguemos nuestros días en esta tierra. No está eso en la mente de Dios. Dios dice, el hombre va a vivir tanto tiempo, por lo tanto, el Señor dice, tu destino final no está aquí, está conmigo en la eternidad, en otro lugar. Entonces, todo lo que tú inviertas, por todo lo que tú te desesperes para lograr en esta tierra, llegará el día en que todo eso no te va a servir de nada y vas a darte cuenta que gastaste tus fuerzas y tus energías por cuestiones que eran de esta tierra y no entendiste que eran añadiduras. Lo importante es que tú cumplas tu misión. Entonces, cuando nos acercamos al trono de gracia es para que nos levantemos. Dios, escucha esto, hermano, Dios lo dotó a usted, me dotó a mí, de ciertas capacidades que se pierden cuando nos apartamos. Usted no necesita nada más que las capacidades que Dios le dio se activen. Su fe, su confianza, sus talentos, para procurar alcanzar las cosas de esta vida. Pero cuando esas cosas, por producto del pecado o producto de nuestra desobediencia o por alejarnos de Dios, se atrofian o se esconden, usted cree que usted necesita milagros de Dios. Usted cree que necesita milagros de Dios. El milagro más grande que ha hecho Dios es restituirlo a usted, a su gracia, a su amor. Entonces, porque Dios le dio las capacidades para que usted pueda desenvolverse en esta tierra. En Éxodo 33:19 dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré, escucha esto, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para el que seré clemente. Wow, es una declaración fuerte esa. En Romano dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me complaceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Lo segundo que Dios establece es que su misericordia es un acto soberano de Él. Dios dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. No dice, tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, porque sería muy desesperanzador no estar en la lista de simpáticos para Dios. Yo estaré en la lista de simpáticos para Dios para que Él me tenga misericordia. Porque dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, pero no dice tendré misericordia del que quiera tener yo, del que a mí se me antoje, porque hay algo más en ese texto. Porque sería muy desesperanzador no estar en la lista de los simpáticos para Dios. Por eso es que con esto no se establece un arbitrio. Arbitrio significa un actuar por simpatía o con falta al derecho a la ley. O sea, Dios no establece un arbitrio. Chuta, a mí me tiene mal a Dios y nunca me tiene misericordia. No, dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Que es la capacidad de decir Dios, yo me inclinaré hacia ahí. Entonces, lo primero que establecemos es que para mantener la misericordia de Dios, tenemos que acercarnos al Señor para el oportuno socorro. Lo primero, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Debemos acercarnos, debemos tener una relación permanente con Jesucristo, una relación permanente con Dios, que es lo que está para mantener la misericordia y para que esta misericordia sea efectiva. Y lo segundo es que la misericordia de Dios se establece por soberanía de Él. O sea, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Súper interesante. Mire, en Mateo 9:13 y el 12:7 dice, en 9:13 dice, id pues y aprended, mire, por favor, mire lo que dice, id pues y aprended lo que significa. Jesús le está diciendo a ciertas personas llenas de la mente de Dios y de conocimiento de la Torá, y conocimiento de la ley, y conocimiento de los profetas, le está diciendo, aquí hay un problema, y en la iglesia tenemos llena la iglesia de gente con conocimiento de la escritura, llena, pero no han aprendido. Y puede aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio,
porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es una frase con una intencionalidad clara de Dios. O sea, no existe ningún justo, pero hay unos que se creen justos, que se creen mejores que otros. Por lo tanto, la capacidad de arrepentimiento de esas personas es nulo. La capacidad de poder mirarse a sí mismo y creer que necesitan de Dios es nulo. Y el 12:7 de Mateo dice, y si supieras qué significa misericordia, que no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Ah, fuerte. Dios establece soberanamente un principio. La misericordia es activada por la propia misericordia. La misericordia de Dios es activada por la propia misericordia. ¿Por qué? Porque los textos dicen, ir pues y aprender lo que significa misericordia. Y dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Dice Dios que yo te quiero ver a ti, inclinando tu corazón al necesitado, quiero ver a ti, inclinando tu corazón para levantar al que está caído, para restaurar al que está perdido. Entonces, cuando tú hagas eso, yo también inclinaré mi corazón a tenerte misericordia. Eso es lo que está diciendo Dios. Dice, Dios establece soberanamente un principio. La misericordia se activa por la propia misericordia. Esto que parece difícil de entender, pero Dios lo revela por las propias escrituras. En Oseas 6:6, Mateo 12:3, 9:13 y 12:7, Dios enseña que lo que Él quiere es misericordia y no sacrificio. Lo que simbolizan solo una relación religiosa para con Dios. Sacrificio significa, ¿qué es lo que es un sacrificio? Significa un esfuerzo personal. No solamente habla en el caso de los israelitas, tenía que ver con hacer sacrificio físico, hacer sacrificio de tipo animalístico, de animales. Aquí no está hablando de eso. Aquí está, cuando tú crees que con un esfuerzo personal, haciendo algo para Dios, tú vas a lograr cosas. Dice, yo no quiero eso, dice Dios. Yo no quiero tus sacrificios personales. Lo que yo quiero es tu misericordia, tu corazón inclinado a levantar al que está caído, a buscar al que está perdido, tu corazón inclinado hacia la paciencia. Eso es lo que yo quiero que tú practiques. Dios enseña que lo que Él quiere es misericordia, no sacrificio. Dios quiere que apliquemos en nuestra vida la misericordia para con otros, para que se active la misericordia de Él para con nosotros. Cuando Él dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, no dice tendré misericordia del que yo quiera tener, dice tendré misericordia del que tendré misericordia. Tiene que ver con esto, con esta enseñanza que está dando Jesús. Yo quiero que tú tengas misericordia para que tú actives mi misericordia. También este principio tiene un aspecto muy duro que Dios quiere que nunca se aplique a nuestra vida, pero que debemos considerar con humildad y temor. Juicio sin misericordia para el que no hace misericordia. Santiago 2:13. Santiago dice que habrá juicio sin misericordia para el que no hace misericordia. Te conviene aprender a ser misericordioso. Te conviene. Porque, y eso del entendimiento de Dios, por mano, es tan espectacular porque se unen las cosas y empiezan a tener sentido. Porque el Señor, que maneja las cosas, cuando establece la regla de oro, es esto lo que está diciendo. Dice, todo lo que tú quieres que hagan contigo, hazlo con otro, y lo que no quieres que te hagan a ti, no lo hagas con otro, porque la regla de oro es la que Él va a aplicar, la regla de oro Él va a aplicar cuando estemos en su presencia. Juicio sin misericordia para el que no hace misericordia. O sea, no hay nada más que hacer. Entonces, cuando tú eres una persona misericordiosa con lo más, con tu corazón inclinado para levantar al que está caído, para hacer de bendición al que está perdido, tú estás haciendo una tremenda bendición y tú puedes, si tú puedes entender eso, tú vas a ver que la misericordia de Dios va a estar sobre ti. Sin embargo, Jesucristo trae la mejor y más sencilla aclaración en relación a esta verdad, en Mateo 5:7. Lo misericordioso alcanzarán misericordia en el sermón del monte. O sea, es súper importante, la misericordia de Dios se activa cuando tú eres misericordioso. Eso Dios dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. ¿Qué es lo que te está diciendo? Yo te estoy mirando, te estoy observando, estoy mirando de ti, y tú quieres que yo sea misericordioso contigo, lo seré, pero tendré misericordia en la medida que tú también seas misericordioso con otro, porque la ley de Dios, siga un poquito más adelante. En Proverbios 28 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiese esa parte alcanzará misericordia. Wow. Para alcanzar misericordia de Dios. Esto tiene que ver con la restauración, con lo que dije, Dios perdona nuestros pecados, nuestra iniquidad y nos tiene paciencia. Ese corazón inclinado a Dios. Lo tercero que Dios también dice es cómo entrar a ser restituido a su misericordia.
¿Cómo Dios me restituye cuando estoy fuera de esa misericordia? Es la actitud que debemos tener frente al pecado. Debemos saber que el reconocer el pecado es una práctica olvidada por los cristianos. Más bien los encubren, apelando inapropiadamente a la gracia. De tal manera que están viviendo engañados porque no reconocen sus pecados. Y la Biblia dice que no prosperarán. La confesión y el apartarse permitirá que alcance la misericordia que traerá perdón, ayuda y socorro. Dice, el apartarse permitirá que alcance la misericordia de Dios, que traerá perdón, ayuda y socorro. Los pecados públicos se confiesan a Dios públicamente. Cuando usted ofende a una persona públicamente, cuando usted hace algo público, cuando no solamente usted ofende a Dios, los pecados públicos se confiesan, los pecados que están afectando a otras personas se confiesan a Dios y a la otra persona. Y los pecados que solo afectan a mí, se los confieso solo a Dios. No existe, hermano, no existe un mediador, ni existe el confesionario. Cuando nosotros hemos defraudado a las personas públicamente, tenemos que pedir perdón públicamente y confesar nuestro pecado públicamente. Y cuando nosotros hemos afectado a una persona en particular, porque hay gente que tiene esa costumbre del lobby público, de la apariencia pública. Entonces alguna vez, no sé, pues, cometió una falta que solamente saben dos personas, que solamente la sabe él y la persona afectada. Entonces alguna vez se para públicamente y dice, hermano, yo quiero pedirle perdón a este hermano porque yo hice esto y todo otro. ¿Y a qué le importa eso? ¿Qué es lo que tú pretendes haciendo eso? ¿Qué es lo que tú buscas haciendo eso? ¿Que te aplaudan? ¿Que te digan que bien lo estás haciendo? ¿El dar un ejemplo? No, eso es exactamente lo mismo que hacen los fariseos cuando ayunan y se demudan el rostro para mostrar a la gente que está haciendo. No significa que tú estás entregando una enseñanza, porque las ofensas se confiesan privadamente cuando son privadas. O sea, cuando tú ofendiste a una persona, lo primero que tienes que hacer es en privado decirle y buscar lo que se llama restitución, que no se conoce. La restitución es cómo yo hago para suplir el agravio. Hay gente que mete aquí en este país, por lo menos en Chile, no sé si será ya, tenemos a la Moana conectada también, no sé cómo será, pero la gente, no sé, por decirte algo, rompe algo en una casa, oh, perdóname, y se van y, y nada, no restituyen ni una cosa. O de repente lo perjudicaron a otra persona económicamente, no sé, pues mira, tú me prestaste plata, yo no pagué la cuenta, las últimas cuotas que tenías que pagar, yo no las pagaste tú y te perjudiqué, y ahí yo, las pagaste tú. No, ni siquiera una restitución, ni siquiera hay una compensación que tendría que ser porque eso está en la Biblia. O sea, aquí de repente la gente dice, bueno, hermano, yo quiero pedir perdón porque afecté a esta hermana con lo que hice, que aquí acá, nadie sabía nada. ¿Y por qué tienen que nosotros saberlo? Eso es tocar trompeta para que todo el mundo me preste atención. Y cuando hay algo, pero cuando hay algo público, cuando yo públicamente ofendí, o cuando hice algo que afecta a gente, claro que tengo que pedir perdón públicamente. Pero cuando dice que confiesa sus pecados, no tenemos que malentender esto. La confesión principal es ante Dios. Y decirle, Señor, y un compromiso, porque el camino de salvación cuenta con algo que se llama arrepentimiento, el volverse. Sin convicción de pecado no hay arrepentimiento. Y el agravio más grande que usted hace no es a las personas, es a Dios. Porque por eso usted hace pacto con Dios y hace pacto con las personas. Los pactos son súper importantes. Usted vive a través de los pactos. Y cuando los pactos se violan, cuando los pactos no se cumplen, ahí empezamos con los problemas. Entonces los pecados públicos se confiesan ante Dios y públicamente. Los pecados que están afectando a otras personas se confiesan a Dios y a la otra persona. Y los pecados que solo me afectan a mí, se los confieso solo a Dios. Esto es una de las causas por las cuales algunos creyentes no prosperan, porque encubren. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Wow, hermano, este concepto de misericordia es tremendo desde el punto de vista de Dios. Por eso tenemos que entender que la misericordia de Dios es la inclinación que tiene Dios a perdonar nuestros pecados, nuestra iniquidad y a tenernos paciencia. En Joel, por esto, pues, miren lo que dice aquí, es súper importante. Por esto, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón,
con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, porque tardo para la ira, perdón, y grande en misericordia, que se duele del castigo. Que es un padre, los padres cuando tenemos que castigar nos complica la cosa. No, perdón, hermano, no sé. Entonces, mi hermano amado, porque misericordia es una cosa súper importante. Entonces Dios se duele del castigo, se duele del castigo. Entonces, lo importante aquí, en el texto dice 2 veces, porque misericordioso es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Dios es la creación de Dios, así es Dios con nosotros. Para aquellos que han caminado sin Dios, por lo mismo están alejados de Él, de la misericordia de Dios. Volverse a Él, dejar el camino de iniquidad, es decir, convertirse, permitirá que Dios obre misericordia y perdone sus pecados. Por último, junto con considerar todo lo que involucra la misericordia de Dios, se necesita dar el paso de fe, confiadamente, de acercarse al trono de la gracia para alcanzar esa misericordia. Sin acercamiento al trono de la gracia, a la comunión personal íntima con Jesucristo, eso es acercarnos, todo puede ser engañosamente religioso y humano, carente de conocimiento de Dios, que permite tener éxito absoluto en alcanzar y apropiarse de la misericordia de Dios. Por eso dice, tener misericordia del que tiene misericordia. ¿Ustedes saben que Dios tiene un detector de religioso? Dios detecta al religioso, o cuando dice detectarlo, dice que se da cuenta de él. ¡Pum! Este es un religioso. Entonces, sin ese acercamiento a la gracia, podemos entrar en un ciclo de una engañosa religiosidad y que todo sea humano. Y Dios lo detesta. Usted no puede engañar a Dios. Ni yo puedo engañarlo. Nadie puede engañar a Dios. Dios se da cuenta. Entonces, debemos acercarnos. Y con eso, mi querido hermano, doy por terminado estos 2 estudios sobre la misericordia de Dios, que voy a subir a internet también, y espero que haya sido bendecido en este entendimiento. Voy a mandar a todos ustedes, a todos los que están conectados, les voy a mandar el apunte de lo que estamos viendo ahora, y para que ustedes lo puedan tener, puedan ver el estudio, yo le mando el apunte, y bueno, así pueden repasarlo si quieren, y las grabaciones